Ni siquiera me había cambiado de ropa. Mis tacones resonaban demasiado fuerte en el suelo pulido al pasar junto a los ascensores de cristal, la maleta aún en el maletero de mi coche, el portátil muerto tras 38 horas de vuelos, Singapur, Berlín, Nueva York, y tenía una pestaña todavía abierta, el compromiso firmado de Valen Bank para una transferencia de capital soberano de $12,400 millones, el mayor acuerdo que habíamos tocado. El tipo de acuerdo que le da a tu empresa un colchón de capital para 10 años y a tu nombre un asiento permanente en la mesa. Mi tarjeta de identificación todavía funcionaba cuando la pasé. Mi aliento sabía a café de avión y a adrenalina. Estaba reviviendo el momento en que su director financiero me estrechó la mano al otro lado de una mesa de conferencias lacada en Frankfurt. Me dolían los hombros, pero era el dolor del esfuerzo bien empleado. El correo electrónico llegó antes de que pudiera llegar a mi escritorio. Asunto: por favor, ven a verme. Sin prisa. De Julian Harrow, director gerente de Oryx Strategic Capital. Sin saludo, sin contexto, solo el tipo de redacción que transmite un escalofrío bajo su tono informal. Entré en su despacho 15 minutos después. No levantó la vista. Solo señaló ausentemente el asiento frente a él como si yo fuera un contratista que viniera a arreglar el termostato. Me senté, la garganta todavía irritada por el aire seco de la cabina. Julian cerró la carpeta que tenía delante, alineó los bordes con precisión y finalmente levantó la vista. Delia dijo con voz serena: «Vamos a reestructurar tu puesto y a ajustar tu remuneración con efecto inmediato». Parpadeé. Las palabras no tenían sentido. Había dormido 4 horas en los últimos 3 días y pensé que quizás lo había oído mal. Ajustar. Serás trasladada a un puesto de enlace interno. Apoyo a proyectos para el despliegue de activos. Es un título más simplificado. Menos presión. Lo miré fijamente. Ese no es mi puesto. Ahora lo es. Deslizó 2 documentos sobre el escritorio, el papel susurrando como una cuchilla contra la seda. Acuerdo de modificación de cargo, notificación de ajuste de remuneración, un 60%. Ese era el número que aparecía junto a la línea del salario. Sin justificación, sin evaluación de rendimiento, sin discusión. Solo 2 párrafos pulcros y 2 líneas en blanco esperando mi firma. No hablé. Al principio no. Si abría la boca no estaba segura de lo que saldría. Bajé la vista a las líneas de firma y luego la levanté de nuevo. No hay un plan de transición, dije con una voz inquietantemente tranquila. Ningún sucesor para mis clientes. Julian inclinó la cabeza divertido. Ya lo has conocido. Ronan Dwyer. Él se hará cargo de tu cartera. Exhalé de forma cortante y controlada. Ronan. El ahijado de Julian. Recién salido de un programa de desarrollo ejecutivo. 3 meses en la oficina y la semana pasada me preguntó cómo convertir un PowerPoint a PDF. No toqué el bolígrafo. En su lugar me levanté. No lentamente, no dramáticamente, solo con la tranquila seguridad de alguien a quien se le habían helado los huesos. Cogí los papeles, asentí una vez y salí. El pasillo olía a café rancio y a la victoria de alguien. Mi nombre ya había sido retirado de la placa del directorio en la planta 16. Al pasar por la sala de juntas, la misma donde había informado a los altos cargos hace 6 días, alguien levantó la vista y rápidamente la desvió. Cobardes todos ellos. No lloré. Ni siquiera temblé. Simplemente seguí caminando, cada paso resonando una revelación más fuerte que cualquier cosa que Julian hubiera dicho. No me degradaron porque fracasé. Me degradaron porque tuve éxito sin su permiso. A la mañana siguiente volví. No porque los perdonara, porque quería ver lo que habían construido sobre mis cenizas. La tarjeta de identificación todavía me dejaba entrar una piedad digital o un descuido. Mi escritorio de 10 años ya estaba despejado limpio, reemplazado por una nueva placa de latón. Ronan Dwyer, vicepresidente de Estrategia Global. Mis cosas habían desaparecido. Ni caja, ni sobre, ni correo de despedida. Solo ausencia. Una becaria me encontró cerca de la sala de descanso. No dijo ni una palabra.
Solo me entregó una tarjeta temporal y me llevó a un escritorio plegable entre la máquina expendedora y el armario del conserje. Sin ventana, sin monitor. Solo un Lenovo envejecido y una silla que crujía. Esa tarde sonó una invitación a una reunión. 2:00 p.m. Sesión de revisión de estrategia. Sin asunto, sin agenda. Aún así fui. Las viejas costumbres tardan en morir. Cuando entré en la sala de juntas, la sala se quedó en silencio. Ronan estaba de pie a la cabeza de la mesa, jugueteando con un mando a distancia. Mi equipo, el que yo había formado ascendido protegido, miraba sus notas. Ninguno me miró a los ojos. Delia, dijo Ronan como si estuviera probando el nombre. ¿Te importaría traer café para el grupo? Hice una pausa lo suficiente como para que el silencio doliera. Luego asentí. Por supuesto. Llevé la cafetera de vuelta como un fantasma, y cuando regresé, él estaba presentando mi presentación. Las diapositivas que yo construí, la estrategia que yo escribí, el modelo que defendí en esa misma sala hace 3 semanas. El mismo lenguaje, los mismos diagramas, incluso el mismo código de colores. Lo único que faltaba era mi nombre. Nadie se dio cuenta. O peor, se dieron cuenta y a nadie le importó. Serví el café. Nadie me dio las gracias. Me senté al fondo y los vi asentir ante mis propios pensamientos expresados por alguien que no sabía escribir la palabra macroeconómico sin ayuda. Esa noche me senté en el suelo con los zapatos puestos, el abrigo aún abrochado, y dejé que el silencio palpitara en mis oídos como una sirena. No estallé, no grité ni amenacé. Simplemente comencé. Empecé por lo pequeño, una hoja de cálculo vacía, una plantilla legal que una vez redacté para una consultoría paralela, un correo electrónico desechable, una nueva sociedad limitada registrada bajo un antiguo alias, de Mercer Advisory Partners. Nada grandioso, nada audaz, solo lo suficientemente invisible. 3 días después estaba en el mismo vestíbulo y pasé por delante de Oryx Capital, ahora inquilinos, no señores, y tomé el ascensor hasta la planta 14. El contrato de alquiler no estaba firmado. El espacio estaba polvoriento. Pero la vista daba directamente al escritorio donde Julian me había entregado mi humillación. No sonreí. Todavía no. Pero sí respiré más hondo de lo que lo había hecho en semanas. Porque lo que pasa con la traición es esto: no te mata. Te enseña dónde están las paredes blandas, y yo ya me había cansado de ser blanda. 3 semanas después de firmar los papeles de la degradación, nadie en Oryx Strategic Capital me preguntó si me estaba adaptando bien. No hubo correos de bienvenida al nuevo puesto, ninguna actualización en el organigrama, ni seguimientos ni ofertas de mentoría. Mi nuevo escritorio, encajado entre la nevera de la sala de descanso y una fotocopiadora que jadeaba como si tuviera enfisema, permanecía intacto, sin luz del día ni dignidad. Olía ligeramente a tóner y a algo más dulce, como el residuo de la celebración de otro. No solo me trasladaron, me hicieron desaparecer. De vez en cuando alguien de mi antiguo equipo pasaba y fingía no reconocerme. Un asociado junior, al que una vez ayudé a preparar para una presentación a un cliente, ahora me hablaba con frases cortantes y transaccionales. ¿Has pedido las carpetas? ¿Puedes confirmar la entrega del almuerzo? Ni un atisbo de recuerdo en su voz, ni siquiera incomodidad. No era personal. Eso lo hacía peor. No me castigaban por quién era. Me borraban porque era más conveniente que enfrentarse a lo que yo había logrado. Pero no estaba enfadada, no de la manera que ellos esperaban. Pensaban que la humillación me desharía. Lo que realmente hizo fue desengancharme de la lealtad, de la ilusión de cualquier creencia equivocada de que la competencia te protegía del sabotaje. Fue un martes cuando hice el primer movimiento. Lo recuerdo porque el café de la cocina se había acabado y nadie lo rellenó. Me quedé junto a la jarra vacía mirando mi reflejo en el acero y me di cuenta, había estado esperando que alguien notara que todavía estaba allí. Dejé de esperar ese día. A las 12:45 p.m. tomé el ascensor hasta la planta 14, el espacio polvoriento, y sin alquilar que había visitado por primera vez en silencio. Las puertas se abrieron con un timbre hueco,
revelando exactamente lo que recordaba linóleo agrietado, persianas a medio bajar y una habitación demasiado silenciosa como para que alguien sospechara que se estaba escribiendo una estrategia en su interior. Usé una consultoría ficticia, Mercer Equity Advisory, para finalizar el contrato de alquiler. Una tapadera dentro de otra registrada a través de un apoderado legal y financiada con la cartera de dividendos intacta de una empresa que había ayudado a construir y de la que me habían comprado silenciosamente hacía años. Nadie lo sabía. Nadie miró. A los ojos del mundo yo seguía siendo Delia Mercer, enlace de proyectos degradada. Pero arriba ahora era algo completamente diferente. A la mañana siguiente traje una silla plegable y una taza de café caliente a la planta 14. Todavía no había electricidad, pero había suficiente luz natural para tomar notas. Me senté durante horas en el suelo con un bloc de notas amarillo, esbozando todo lo que Oryx había gestionado mal durante el último año. Y lo que es más importante, cómo podría ser rediseñado con precisión, disciplina e integridad, una palabra que usaban a menudo y entendían poco. Al final de la semana, había elaborado 3 modelos preliminares. Uno para los plazos de despliegue de capital, uno para los protocolos de comunicación con los clientes y uno para lo que llamé arquitectura silenciosa, un método para construir estructuras que no necesitaban gritar para ser efectivas. No quería venganza. Quería construir algo que dejara obsoleto lo suyo. Pero sabía que no podía hacerlo sola. La parte más difícil no fue empezar de nuevo. Fue decidir en quién confiar. Porque pedir ayuda especialmente a aquellos que todavía están en el sistema que te rechazó es como ofrecer un salvavidas desde el fondo del océano. Empecé con Alma. Alma había estado en el equipo de estrategia de activos durante 8 años. Aguda, deliberada, quirúrgicamente, buena con la modelización de impacto. Habíamos compartido noches de trabajo y vino de oficina, y una vez la cubrí cuando se le pasó un plazo crítico con un cliente para estar con su hijo durante un episodio de asma. Le envié un mensaje por Signal. Solo una línea. Si te dijera que hay una manera mejor, ¿querrías oírla? Respondió 3 horas después. ¿Dónde y cuándo? Nos reunimos en una cafetería tranquila, con pintura desconchada y un expreso excelente. Llevaba gafas de sol, no por el sol, sino por el miedo. Me pondrán en la lista negra si se enteran, susurró. Ya lo han hecho, respondí. Simplemente aún no lo has visto. Le mostré mis notas, los modelos, los esbozos de un marco real, uno no construido para impresionar a las juntas directivas, sino para ofrecer impacto. Alma no dijo nada durante un rato. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una memoria USB. He estado rastreando sus lagunas en los informes, dijo. Simplemente no sabía a dónde llevarlo. Una se convirtió en 2 en 4. A finales de mes tenía 5 personas que no querían venganza, querían redención. Todos ellos habían sido ignorados, desautorizados o sobrecargados. Uno aportó habilidades de modelización financiera, otro aportó conocimientos legales, y uno, Jules, un exgerente de socios, aportó algo aún más valioso, relaciones con clientes que todavía confiaban en ella para protegerlos. Nos reuníamos arriba 2 veces por semana, sin logotipos, sin presentaciones, sin financiación. Solo cuadernos portátiles y el tipo de claridad que solo llega después de la humillación. Lo llamamos Mercer Quiet Strategies, no un nombre real, solo algo para garabatear en la pizarra mientras escribíamos ideas que se movían como sombras. Entonces, algo inesperado sucedió. Jules recibió una llamada. Era del cliente más grande de nuestra firma, alguien con quien yo había negociado personalmente en Ginebra, alguien que una vez me dijo que yo era la única razón por la que se quedaron después del shock del mercado de hace 2 años. Preguntaron, dijo apenas por encima de un susurro, si todavía estabas involucrada. No de título, de verdad. Ese fue el momento en que lo supe. No me habían despedido porque fracasé. Me temían porque podía ofrecer algo que ellos no podían fingir confianza. Diseñamos un plan, no una propuesta, un reemplazo. Mapeamos cada error que Oryx había cometido en la implementación del acuerdo con Valen Bank
Hicimos ingeniería inversa de los términos de cumplimiento exactos que estaban eludiendo. Construimos una hoja de ruta que reflejaba lo que habían prometido y luego arreglamos las partes que nunca tuvieron la intención de cumplir. Luego enviamos un mensaje al equipo de estrategia interna de Vallenbank, sin firmas, sin rastros de correo electrónico. Solo un documento digital anónimo titulado Corrección consultiva. Solo para revisión interna. Lo abrieron. Lo supimos porque Jules recibió una llamada. Nos gustaría reunirnos. En silencio. Elegimos la planta 14, sin logotipos, sin diapositivas de bienvenida. Solo 6 sillas y un modelo funcional que podría ahorrarles $300 millones en incumplimientos en el futuro. Después de la reunión los acompañamos al ascensor. No se firmó ningún acuerdo, pero la expresión de sus caras lo decía todo. No sabían lo que estaban buscando hasta que lo vieron. De vuelta en mi escritorio de abajo, serví café e imprimí hojas de cálculo como si nada hubiera cambiado. Nadie me preguntó qué había estado haciendo. El silencio permaneció, pero ahora me pertenecía a mí. Y arriba teníamos calefacción. Teníamos luces, y pronto, muy pronto, tendríamos las llaves de algo mucho más grande. No una reaparición, un reemplazo. Jueves 9:43. La sala de juntas en la planta 15 de Oryx zumbaba con lo que les gustaba llamar cadencia estratégica, una frase que vestía la ineficiencia con un traje y se convencía a sí misma de que era impulso. Yo observaba desde 2 pisos más arriba, bebiendo un café que todavía sabía a tóner de impresora, mientras Jules esbozaba el mapa de ejecución a nuestro socio legal externo. Nadie abajo sospechaba nada. En Oryx seguían manteniendo llamadas de alineación y revisiones de estado seguían construyendo diagramas de Gantt en colores pastel. Seguían fingiendo que el barco no se hundía por su propio peso. Yo lo sabía mejor, porque ahora tenía ojos. Alma se había conectado a los paneles de rendimiento internos de la firma usando un servidor sandbox, un truco que había aprendido años atrás durante un programa piloto que nadie cerró formalmente. No accedió a archivos restringidos. No lo necesitaba. Los informes públicos de Oryx contaban su propia historia si sabías dónde mirar, y nosotros lo sabíamos. Esa mañana lo vimos. Enterrado en la tercera línea de la actualización de previsiones del segundo trimestre, riesgo de escalada de cliente nivel 1. Pendiente de resolución. Nivel 1 significaba Vallenbank. Riesgo de escalada significaba una cosa. Habían visto el modelo. No habían confirmado nada. No habían vuelto a contactar. Pero habían tomado nuestro plan y lo habían comparado con lo que estaban recibiendo de Oryx. La balanza comenzaba a inclinarse, y así todo lo que habíamos estado construyendo en silencio dejó de ser teórico. Era real, táctil, presionando a las personas que todavía no sabían que existíamos. Ese mismo día, Alma me entregó una copia impresa de las proyecciones de flujo del acuerdo con Vallenbank del archivo interno. Me la dio sin decir una palabra. Había rodeado con un círculo una pequeña partida cerca del final. Optimización estratégica, contingencia de delegación externa. Levanté la vista. ¿Esto es nuevo?, asintió. Apareció ayer. No estaba en la versión original que saqué el lunes. En otras palabras, estaban improvisando. Alguien había visto nuestro modelo de corrección. Alguien lo creía. Y alguien dentro de Oryx ahora intentaba adaptar sus conceptos a su propia estructura. Que lo intenten, dije en voz baja. Era demasiado tarde para ponerse al día. No solo le habíamos dado a Vallenbank una versión más limpia de la misma entrega. Habíamos visto nuestra integridad codificada en las matemáticas. No era solo eficiente, era honesto, y ninguna hoja de cálculo que el equipo de Julian pudiera improvisar a toda prisa replicaría eso. Trabajamos hasta tarde esa noche, finalizando la siguiente fase de nuestro movimiento. Jules escribió la secuencia de comunicación con el cliente. Alma actualizó los ratios de cumplimiento de riesgos. Yo revisé cada número 3 veces. Luego una más. A las 2:12 a.m. lo pusimos en marcha, no públicamente. Solo a través de un canal interno en Vallenbank, la bandeja de entrada segura de su director de estrategia global,
dirigida desde Marston Gray & Associates, un apoderado registrado que habíamos adquirido discretamente en Luxemburgo 2 semanas antes. Dentro del correo electrónico, un único archivo. Marco Mercer, modelo de integridad por niveles. Borrador no público. No había firma. Ninguna solicitud de seguimiento. Solo la verdad entregada no vendida. Al día siguiente, en Oryx algo cambió. Lo noté antes del almuerzo. La energía era diferente, más tensa, casi quebradiza. La gente caminaba más rápido. Las reuniones se alargaban. La recepcionista atendió una llamada, hizo una pausa y luego se enderezó antes de transferirla. A la 1:20 p.m. habían comenzado los susurros. Ballenbank había cancelado su llamada de revisión habitual del viernes con Oryx, sin dar razones, sin reprogramar, solo silencio. Y en ese silencio comenzó el pánico. Julian convocó una reunión de liderazgo de emergencia. No me invitaron, por supuesto. Me senté en mi escritorio junto a la máquina expendedora, resaltando un calendario de prueba y bebiendo té, mientras Alma me enviaba el asunto de su invitación interna. Amenaza crítica de asociación. Cuenta de nivel 1. Lo leí 3 veces. No por incredulidad, sino porque sabía bien. Ese fin de semana nos reunimos en la oficina de la planta 14, yo, Alma, Jules, Evan y Chandra. Evan se nos había unido solo unos días antes. Un analista de riesgos financieros con demasiada integridad para durar mucho bajo Julian. Trajo consigo algo inesperado: papeles. Los extendió sobre la mesa plegable. Encontré esto en la copia de seguridad de la cola de impresión. Alguien olvidó borrar la cola. Me incliné sobre la hoja. Era un cronograma provisional. Agresivo. Temerario. Mostraba a Oryx intentando acelerar su hoja de ruta de entrega, recortando el 40% de los ciclos de supervisión y saltándose por completo las aprobaciones de cumplimiento regionales. Si se implementara tal cual, violaría al menos 2 cláusulas vinculantes del acuerdo con Ballenbank. Me recliné lentamente. Van a arruinar todo el acuerdo para que parezca que están cumpliendo los plazos, dije. Chandra, nuestra responsable legal, asintió sombríamente. Están cambiando integridad por velocidad y están dejando violaciones rastreables a su paso. Lo que significaba una cosa. Teníamos una ventaja. Para el lunes sabíamos lo que teníamos que hacer. Empaquetamos nuestros hallazgos en un solo archivo. Informe de incumplimiento estratégico. Solo para revisión interna, sin acusaciones, sin dramatismos. Solo métricas, cronogramas, comparaciones lado a lado de nuestro modelo y los atajos planeados por Oryx. Incluimos un memorando titulado Restauración no reemplazo. Estaba firmado solo con una M en relieve de Marston Gray. Lo enviamos a 3 bandejas de entrada: el presidente de riesgos y cumplimiento de Ballenbank, su director de operaciones y su consejero general. Luego esperamos. Las siguientes 72 horas fueron tranquilas. Luego todo se aceleró. Julian se saltó su café habitual de las 8:00 a.m. del jueves. A las 9:30, 3 asistentes ejecutivos fueron llamados a reuniones de RSR, HH. Uno salió llorando. Al mediodía, la mitad del equipo de estrategia estaba encerrado en la sala de juntas principal. Alguien salió corriendo a mitad de la reunión y no volvió. A las 3:17 p.m., la plataforma interna de Oryx publicó un aviso para toda la empresa. Compromiso con Ballenbank. Reevaluación estratégica en curso. Alma me lo reenvió con 2 palabras. Está pasando. Esa noche, mientras la ciudad brillaba en azul y plata bajo el horizonte, nos reunimos en la oficina de la planta 14. No hubo champán, ni celebración. Solo 5 personas, una pizarra, y la constatación de que habíamos alterado la atracción gravitacional de algo mucho más grande que nosotros. Chandra se reclinó en su silla. Intentarán revertirlo, hacer que parezca que ellos iniciaron el cambio. Que lo hagan, dije. Para eso están las sombras. Nadie lo dijo en voz alta, pero lo sabíamos. El siguiente paso no era regodearse, era consolidar.
porque una vez que el impulso se inclina a tu favor, tu trabajo no es empujar, es guiar. Construir algo tan sólido, tan necesario que elegirte se convierta en la única opción racional. Esa noche miré alrededor de la sala. No había despachos de esquina, ni paredes de cristal, pero había algo mucho más raro: claridad. Y no puedes fingirla, no puedes secuestrarla, no puedes vestirla con títulos prestados. Tienes que ganártela. Abajo, Julián probablemente todavía pensaba que tenía tiempo, pero arriba ya estábamos escribiendo los términos de su reemplazo, y la mejor parte los firmaría él mismo, eventualmente. Simplemente no sabría que era yo quien le entregaba el bolígrafo. Para el lunes por la mañana, Oryx seguía fingiendo que nada había cambiado. Los correos electrónicos llegaban como un reloj. Los jefes de departamento enviaban sus informes de alineación semanales. El director financiero enviaba un memorando de plantilla para subir la moral. Vamos a arrasar este trimestre, como si los números pudieran borrar el miedo. No habían dicho con una palabra sobre la interrupción con Ballenbank en ningún canal público. El silencio después de todo es más barato que la rendición de cuentas. Pero vimos las fisuras. Alma reenvió un registro del panel de proyectos interno. 5 tareas marcadas como estancadas. Las 5 etiquetadas para el equipo de Ballenbank, sin nuevos entregables, sin confirmaciones de clientes. El motor seguía zumbando, pero nadie conducía el coche. Y aún así Julián sonreía en el pasillo. Se rió demasiado fuerte durante una charla de café del martes por la mañana llamada Tormenta de Ideas Espontánea. Y contó una historia sobre cómo el gran liderazgo consiste en absorber el caos sin mostrar las grietas. Lo que no se daba cuenta todavía no era que la grieta ya había partido los cimientos. Simplemente no había llegado al vestíbulo. Todavía. Arriba, la oficina de la planta 14 ya no parecía un espacio de trabajo temporal. Habíamos instalado luces, un servidor funcional y una pared digital rodante que usábamos para la planificación y la estrategia. El Marco Mercer ya no era solo una presentación, estaba vivo ejecutando simulaciones en tiempo real basadas en las lagunas de Oryx y nuestras contraestructuras. Ese miércoles por la mañana, Jules entró sosteniendo una carpeta roja. La dejó en silencio. Es de Gideon. Gideon era el jefe de riesgo legal de Ballenbank, conocido por ser inquebrantable, indescifrable y ferozmente preciso. Dentro de la carpeta había 2 cosas. Un borrador de notificación de desvinculación dirigido a Oryx Strategic Capital, un memorando titulado Propuesta de reestructuración estratégica, fase 0, sin fanfarria, sin firma. Pero el mensaje era inconfundible. Se estaban preparando para marcharse, y nos estaban mirando a nosotros. Me quedé mirando el segundo documento durante un buen rato. No era un contrato, todavía no. Era una invitación, una señal silenciosa y deliberada de que la confianza había migrado. No nos han elegido, dije en voz alta colocando el memorando en el borde de la pizarra, pero han decidido dejar de elegirlos a ellos. Todos en la sala entendieron lo que eso significaba. No necesitábamos aplausos, necesitábamos estar preparados. Desglosamos el memorando en componentes: arquitectura de riesgos, marco de entregables, estructura de comunicación, y reconstruimos nuestra propuesta para que coincidiera con su lenguaje sin perder nuestra integridad. No se trataba de vender, se trataba de encontrarlos donde ya querían estar. Ese jueves a las 11:00 am celebramos nuestra primera sesión de compromiso formal, sin títulos, sin folletos, solo nosotros 5 personas y un plan de trabajo. La delegación de Ballenbank llegó de traje, pero su postura era diferente esta vez, menos a la defensiva, más curiosa. No vendimos en exceso. Alma presentó la parrilla de cumplimiento revisada. Jules trazó las transiciones de las partes interesadas. Evan ejecutó una simulación que mostraba cómo nuestro modelo podía estabilizar el despliegue con una reducción del 28% en la volatilidad de la entrega. Yo permanecí al final de la mesa en silencio durante la mayor parte, dejando que el trabajo hablara. Cuando hablé fue con un propósito. Esto no es una alternativa.
Es el plan original ejecutado de la manera en que se prometió por personas que nunca olvidaron en lo que debía convertirse. No respondieron de inmediato. No era necesario. Sus asentimientos fueron suficientes. 2 días después recibí la llamada que no esperaba. No de Valen Bank, de alguien que todavía estaba dentro de Oryx. Un socio junior llamado Rhys Calloway. Nunca habíamos trabajado de cerca, pero conocía su reputación inteligente, silencioso y observador de una manera que incomodaba a los ejecutivos. No perdió el tiempo. No saben qué hacer, dijo. Todos están improvisando. No se suponía que importaras tanto y ahora están tratando de reescribir cómo te fuiste para que parezca mutuo. Sonreí fría y silenciosamente. Nunca necesitó ser mutuo. Necesitaba ser verdad. Dudó. Están redactando una declaración, interna por ahora, posicionando el retraso de Valen Bank como una pausa estratégica compartida, para refinar la cohesión operativa. No me reí. No era gracioso, pero era predecible. Siguen tratando de manipular la historia, dije. Lo que significa que todavía piensan que esto se trata de percepción. No lo es, no respondí, con los ojos en el plano impreso sobre mi escritorio. Se trata de propiedad. Rhys guardó silencio por un momento. Luego dijo, si algo cambia, si tuviera algo que pudieras usar, ¿lo tomarías de forma anónima? Sí, dije simplemente, y no preguntaría 2 veces. La línea se cortó. Ese fin de semana algo cambió en el propio edificio. Apareció un aviso en el vestíbulo: reconfiguración de acceso a plantas. Efectivo inmediatamente. Nadie le prestó atención, no realmente. Pero yo sí, porque lo había solicitado. 2 semanas antes, bajo el nombre del apoderado de gestión de propiedades de Mercer, habíamos comprado una participación minoritaria en las plantas, 14 y 13 lo suficiente como para asegurar el control sobre los permisos de acceso al edificio durante los intervalos de renovación. Legalmente, eso nos permitía programar retrasos no autorizados en los ascensores y revisar todos los datos de las tarjetas de acceso de los inquilinos durante los periodos de reasignación. Lo que eso significaba en la práctica, podíamos ver quién se movía por el edificio, quién se reunía, cuándo se dejaban las luces encendidas, quién todavía aparecía fuera de horario. Para el domingo por la noche teníamos nombres. Y teníamos un patrón. El lunes a las 10:02 a.m., Oryx recibió la primera notificación formal. Asunto: evaluación de compromiso estratégico. Revisión confidencial. No era de nosotros, era de Valen Bank. Una discreta consulta sobre opciones de entrega de terceros, en consideración. No vinculante, sin acusaciones. Pero para cualquiera que entendiera la industria era una pistola colocada suavemente sobre la mesa. Julian no dijo una palabra en público, pero en privado su calendario se llenó de reuniones marcadas como urgente y alineación. A las 11:12 a.m., el director financiero envió un mensaje al equipo legal. Una línea. Averiguad quién filtró el borrador. Nunca lo hicieron, porque no hubo filtración. Hubo reemplazo. El movimiento final llegó en un jueves lluvioso. El contrato se canalizó a través de un intermediario neutral, una firma de estrategia boutique con sede en Ginebra que no tenía vínculos visibles con Mercer Quiet Strategies. Pero yo había escrito cada cláusula. La carta de presentación estaba dirigida al comité ejecutivo de Valen Bank y decía simplemente: esto no es una transición. Es un regreso a la promesa original entregada por quienes todavía recuerdan cómo cumplir una. Cuando lo firmaron, no hubo comunicado de prensa, ninguna publicación en redes sociales, solo una pequeña partida en la actualización de gobernanza de Valen Bank, reestructuración de la entrega estratégica, implementación de la fase en curso. Abajo, el pánico comenzó a mostrarse. El equipo de Valen Bank canceló todas las reuniones con Oryx para el próximo trimestre. Julian caminaba por los pasillos más despacio ahora. Se había puesto pálido como un hombre tratando de respirar a través de un cristal. A las 4:46 p.m. de ese mismo día, recibí un mensaje de Rhys. Solo una captura de pantalla de un hilo interno de Slack. Julian. Alguien ha confirmado quién es el dueño de la planta 14E.
Nadie respondió. Me quedé junto a la ventana esa noche observando el reflejo de nuestro logotipo grabado en el cristal Mercer Quiet Strategies, no ruidoso, no llamativo, pero sólido. Abajo, la planta de Oryx zumbaba con energía reactiva. Julian probablemente estaba redactando nuevos giros nuevos, planes de rendimiento, nuevos cortafuegos contra la verdad. Pero era demasiado tarde. Ya no defendían una estrategia. Defendían la idea de que alguna vez tuvieron una. Y por primera vez estaba claro, no necesitaba superarlos hablando. Solo necesitaba seguir construyendo por encima de ellos. Para cuando Oryx se dio cuenta de que estaba sucediendo, el edificio ya se estaba inclinando. No físicamente. Todavía no. Pero el peso se había desplazado. Los clientes habían dejado de responder con urgencia. Los equipos de proyecto barajaban las invitaciones del calendario como cartas en una mano perdedora. Y los canales de Slack, antes bulliciosos, inundados de GIFs emojis, de aplausos y citas falsamente inspiradoras, se quedaron inquietantemente quietos. Sabía lo que significaba ese silencio. Era el sonido de la gente esperando a ver quién sobrevivía. Y aún así, Julian siguió actuando. Programó una reunión general para el miércoles por la mañana. La llamó Visión Adelante 2025, como si el futuro fuera a ser generoso solo porque él estuviera dispuesto a narrarlo. La invitación se envió a toda la empresa y todos, incluso los que estaban empacando sus paracaídas metafóricos, hicieron clic en sí. Todavía tenían miedo de que los vieran decir que no. Esa era la cultura que Julian había construido. No asistí a la reunión general. En cambio, me senté 2 pisos más arriba, mirando el horizonte lavado por la lluvia y observando la bandeja de entrada de mensajes de nuestra firma, apoderada, actualizarse cada 15 minutos. No necesitábamos escuchar lo que Julian prometía. Ya sabíamos lo que se avecinaba. A las 10:08 a.m., Alma deslizó su portátil sobre la mesa. El equipo legal de Valen Bank acaba de presentar los papeles, dijo. La cláusula de desvinculación total está activada. Me quedé mirando la pantalla un momento. Un solo PDF, 8 páginas. No era explosivo. No lo necesitaba. Era frío, legal y definitivo. Terminación del compromiso Oryx Strategic Capital efectivo. 30 días a partir de la fecha de presentación, sin fanfarria, sin drama. Solo un ancla cortada limpiamente del casco. Al mediodía el edificio se sentía diferente. La seguridad sonaba por el interfono más de lo habitual. La gente susurraba en rincones por los que normalmente pasaba sin pensar. RR. HH. Comenzó a llamar a los gerentes a despachos de cristal con las persianas bajadas apresuradamente. Julian no volvió de comer. Esa tarde recibí una llamada en la puerta de la planta 14. No de un mensajero. No de Valen Bank. Era Mara Costas. Vicepresidenta senior. Legado de Oryx. El tipo de persona que una vez me ignoró en reuniones con una sonrisa tan educada que podría haberse confundido con apoyo. Vestía de negro, no de luto, solo deliberadamente. No estoy aquí para disculparme, dijo en voz baja. No necesitas mi disculpa, asentí una vez dejándola hablar. Estoy aquí porque has construido algo que todavía cree en la verdad, y no quiero seguir respirando el aire de 2 pisos más abajo. Podría haber dicho muchas cosas. Dije solo una. ¿Qué quieres construir en su lugar? Colocó una sola carpeta de archivos sobre el escritorio. Su renuncia, fechada, firmada y adjuntas a una lista de 2 docenas de nombres. Analistas de nivel medio, jefes de operaciones y estrategas de clientes. Todos listos para marcharse. Todos esperando la señal. Quieren un lugar a donde ir, dijo. Un lugar que no les pida que finjan que las cosas rotas todavía funcionan. Tomé la carpeta y la cerré suavemente. Entonces, démosles uno. En las 2 semanas siguientes, Mercer Quiet Strategies absorbió a más de 30 ex empleados de Oryx. No todos a la vez. No ruidosamente. No ofrecimos títulos, ni salarios inmediatos, solo asientos en la mesa y un entendimiento claro.
Esto no es una empresa que estamos construyendo, es un estándar. El aire cambió de nuevo, esta vez hacia arriba. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Julian, enviado no a mi correo de Mercer, sino a mi bandeja de entrada personal, la vinculadas a una dirección que no había usado en años. Asunto, solicitud de reunión. Cuerpo. Solo 11 palabras. Necesito entender cómo se me escapó esto de las manos. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. No con regocijo, no con rabia, solo quietud. Parte de mí quería ignorarlo, archivarlo como una reliquia. Prueba de lo que sucede cuando dejas que la arrogancia supere a la responsabilidad. Pero otra parte, la que todavía creía en la verdad, incluso cuando es incómoda, sabía que los finales solo importan si los enfrentas. Respondí con una línea. Sala de conferencias B, planta 14. Viernes 9:00 AM, 1 hora. Llegó temprano. Eso me sorprendió. Llevaba el mismo traje a medida que le había visto en reuniones con clientes, el que probablemente eligió para proyectar control. Pero ya no le quedaba igual. Le caía en los hombros. La confianza no se había ido solo, recalculada. No ofrecí café. No le pregunté cómo había estado. Simplemente le señalé la silla frente a mí, el mismo gesto que una vez me hizo sin levantar la vista el día que me borró. Julian se sentó. Miró la habitación lentamente, como si la viera por primera vez. Paredes limpias, archivos doblados. Una pizarra detrás de mí, todavía grabada con gráficos de riesgo predictivo de nuestro último despliegue. No esperaba que fuera tan... Hizo una pausa. Silencioso. Así son las cosas cuando funcionan, dije. Asintió. No dijo nada durante unos segundos. Luego podrías haberme destruido públicamente. Todavía podría, respondí. Se rió, pero fue una risa seca. Sin dientes. ¿Por qué no lo hiciste? Lo estudié. Porque la destrucción no es el objetivo, dije. La comprensión sí. Lo que me hiciste, la degradación, el silencio, el borrado, nada de eso me rompió. Pero me hizo ver con claridad. Esa claridad construyó algo mejor. Bajó la mirada. Tenías razón, dijo finalmente. Sobre el acuerdo, sobre la estructura. Pensé que podía controlar la narrativa, que la percepción importaba más que la ejecución. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Y cómo te fue con eso? No respondió. No era necesario. Al final de la reunión se levantó. ¿Vas a llevarte más clientes? Sí. ¿Vas a llevarte los míos? Solo los que pidan ser tratados con respeto. Asintió de nuevo. Un movimiento lento y resignado. Entonces supongo que esta es la parte en la que digo adiós. No le ofrecí un apretón de manos, pero sí le ofrecí una verdad. No tienes que desaparecer, Julian, pero sí tienes que dejar de fingir que la forma en que lideraste era sostenible. Dudó. Luego se fue. Me quedé en la ventana después observando el edificio de enfrente cobrar vida. Oficinas abriéndose, luces calentándose. El mundo no se detuvo por la confrontación. Simplemente continuó a su alrededor, por encima, más allá. Detrás de mí, Alma se rió de algo que dijo Jules. Evan ajustó las métricas de la campaña en la pantalla rodante. Mara dirigió una llamada de planificación con un nuevo cliente global del tipo que Oryx nunca pensó que atraeríamos. Vinieron sin necesidad de persuasión, porque lo que habíamos construido no era una marca, era una promesa cumplida. Volví a mi escritorio y abrí una nueva carpeta en mi escritorio. Expansión de Mercer. Planes del tercer trimestre. Escribí una sola línea en la parte superior. Construir en silencio, moverse con precisión, dejar que los resultados hablen más alto que los nombres. Luego hice clic en guardar. Sin fanfarria, sin publicación. Solo impulso hacia adelante. Hubo un momento breve y fugaz en que estaba de pie frente a la mesa de conferencias, viendo a nuestro séptimo cliente consecutivo asentir ante la última diapositiva de nuestro modelo, y sentí algo que no esperaba: fricción. No por el fracaso, por el éxito. El plan estaba funcionando. Mejor de lo que imaginábamos. En poco menos de 3 meses, Mercer Quiet Strategies
Había absorbido a 4 de los principales clientes de Oryx, no persiguiéndolos, no vendiendo, sino convirtiéndose en el lugar al que la gente migraba. Naturalmente, una vez que la confianza volvía a ser una moneda de cambio. Nuestro contrato de alquiler de la 6ª planta entró en vigor el lunes. Nuestro nombre se susurraba en los vestíbulos de firmas que una vez ignoraron nuestros correos. Las referencias provenían de personas que no admitirían que nos habían estado observando todo el tiempo. Debería haberme sentido orgullosa, pero el orgullo no era lo que resonaba en mi pecho. Lo que sentía era una presión sutil que se colaba como niebla por debajo de la puerta del tipo que susurraba. ¿Estás lista para escalar? ¿Para gestionar la percepción? ¿Para jugar el juego mejor que ellos? Y esa pregunta se quedó conmigo más tiempo de lo que debería. Mara lo notó primero. «Estás callada», dijo durante nuestra sincronización de fin de semana. Más callada de lo habitual, quiero decir. Le di una sonrisa tensa. «Es solo que hay muchas cosas en movimiento a la vez». «Siempre las hay», respondió. «Pero tu quietud tiene un peso diferente últimamente». Bajé la vista a la mesa entre nosotros, la que habíamos comprado de segunda mano, y nunca nos molestamos en reemplazar. Todavía tenía el contorno tenue del rotulador de pizarra que Evan había derramado con café durante nuestra primera semana. No estaba callada porque estuviera insegura. Estaba callada porque me estaban contactando. Comenzó con una invitación a almorzar. Asher Lake, ex socio de una de las principales firmas de estrategia del país. Un nombre que aparecía a menudo en Fortune, en podcast, en salas a las que una vez necesité credenciales solo para entrar. Me invitó a un almuerzo fuera de calendario y sin prensa en un club, en una azotea que solo había visto desde el otro lado de la calle, del tipo sin letreros y con servilletas de lino blanco dobladas con precisión militar. Casi no voy, pero necesitaba entender qué quería. Y lo que es más importante, qué pensaba él que yo quería. Asher sonrió mientras tomaba un sorbo de expreso, sin siquiera fingir que era una visita social. «He estado observando tu ascenso», dijo. «Los susurros son una cosa, los resultados son otra». No respondí. Tomó eso como permiso para continuar. «He visto a firmas incendiarse antes», dijo, «pero no así. Has reescrito los modelos de entrega manteniéndote invisible. Eso es poder. Pero también es frágil». Levanté una ceja. «¿Has venido aquí para decirme que soy frágil?» «He venido aquí», dijo inclinándose, «para decirte que estás en una encrucijada. Lo que has construido es brillante, pero la brillantez necesita andamiaje, infraestructura, marca, posicionamiento. Si no estás moldeando la narrativa, ahora alguien más lo hará. Necesitas escala. Y ofreces acceso», dijo. «Financiación, credibilidad pública, alineación con una firma que tiene el músculo para elevar a Mercer de un golpe silencioso a un competidor global». Era la propuesta con la que solía soñar, cuando todavía creía que la proximidad al poder era lo mismo que tenerlo. Bajé la vista al expreso frente a mí. «No construí esto para ser visible», dije en voz baja. Asher sonrió de nuevo, más lentamente esta vez. «Nadie construye en las sombras para siempre. Eventualmente la luz te encuentra». De vuelta en la oficina no se lo conté al equipo. No porque lo estuviera ocultando, porque necesitaba entender primero mi propia reacción. Parte de mí quería reír. Las mismas personas que una vez me vieron como una amenaza, ahora me veían como un activo estratégico. No porque yo hubiera cambiado, sino porque la narrativa lo había hecho. Pero otra parte de mí, la que se había sentado en silencio con hojas de cálculo y silencio en un rincón olvidado de la planta 12, reconoció el peligro. La escala no siempre es progreso. La visibilidad no siempre es victoria, especialmente cuando comienzas a construir los mismos muros que una vez derribaste. Esa noche me quedé hasta tarde. Todos los demás se habían ido, incluso Mara, que solía quedarse. La oficina zumbaba con una luz tenue y el ocasional crujido del conducto de calefacción. Me paré junto a la ventana y miré la ciudad que una vez me hizo sentir pequeña. Desde aquí arriba ya no parecía tan grande, pero eso no la hacía más segura. Pensé en los clientes que habíamos ganado, los empleados que se habían arriesgado por mí, la verdad que habíamos preservado
no a través de la represalia, sino de una precisión implacable. Y pensé en lo que sucede cuando la misión es reemplazada por la maquinaria. Nos convertiríamos en el próximo Oryx. Lo haría yo. Me senté en mi escritorio y abrí un documento en blanco. En la parte superior escribí, lo que no puede cambiar. Luego escribí, no vendemos lo que no podemos entregar. No vestimos la claridad con jerga. No recompensamos la proximidad sobre el propósito. No olvidamos por qué comenzó esto. No olvidamos quiénes éramos cuando nadie miraba. Imprimí la página y la colgué junto al calendario del equipo. No como un reglamento, como un recordatorio. A la mañana siguiente Alma lo notó primero. No dijo nada. Solo asintió una vez cuando lo leyó, luego ajustó silenciosamente el formato en la hoja de cálculo de previsiones de la semana. Más tarde, Jules me envió un mensaje. Gracias por escribirlo. Lo necesitaba hoy. Incluso Evan, normalmente enterrado en modelos, se detuvo en mi escritorio. Nos estás convirtiendo en un movimiento ahora, sonreí, solo asegurándome de que no nos desviemos. Ese viernes llamé a Asher de vuelta. Nos reunimos en terreno neutral, un banco en el jardín botánico, no un club en una azotea. Agradezco la oferta, dije, pero todavía no estamos listos para crecer ruidosamente. Todavía estamos escuchando. Asintió lentamente con respeto. Si cambias de opinión, te lo haré saber, dije, pero no cambiaré de opinión para adaptarme al momento. Se rió genuinamente esta vez, y luego se levantó y se fue. La semana siguiente sucedió algo sorprendente. Oryx publicó una oferta de trabajo. Líder de entrega estratégica, enfoque en rehabilitación de clientes. Estaba apenas velado. Un título cosido con pánico y demasiadas palabras de moda. Pero lo que más me impactó fue el nombre al final del formulario de contacto. Rhys Calloway, el socio junior que una vez me advirtió que me había pasado verdades cuando nadie más lo haría. Todavía estaba allí, todavía luchando o intentándolo. Y me di cuenta entonces, no todos los que se quedaron atrás eran enemigos. Algunos solo estaban esperando un lugar donde aterrizar. Esa tarde redacté un mensaje. Rhys, si estás listo para construir algo real, la puerta está abierta. En silencio. Delia. No necesitábamos una campaña mediática. No necesitábamos aplausos. Lo que necesitábamos era una persona más que recordara lo que se sentía al ser descartado y aún así eligiera construir. Y uno por uno siguieron viniendo. No porque fuéramos ruidosos, porque éramos verdaderos. 2 meses después de que Vallenbank rompiera lazos con Oryx, la firma emitió una iniciativa de cambio de marca para toda la empresa. La llamaron Proyecto Fénix. No me reí. No porque no fuera absurdo, lo era, sino porque entendía exactamente lo que estaban haciendo. Estaban tratando de escapar de los escombros sin admitir nunca que había habido un incendio. Leí el memorando reenviado por Rhys, ahora uno de nuestros estrategas de sistemas senior, y lo dejé suavemente a un lado. Jules negó con la cabeza cuando vio el asunto. No se puede cambiar la marca de la podredumbre, murmuró bebiendo su café. No dije en voz baja. Pero puedes retrasar el colapso pintando las paredes de un color diferente. Todos en la sala se rieron entre dientes, pero yo no, porque no estaba celebrando. Estaba observando, con cuidado, porque el momento más peligroso en una revolución silenciosa no es la tormenta. Es la calma posterior cuando el aire se aclara y la gente confunde la ausencia de ruido con el final de la lucha. Habíamos ganado, no con fanfarria, no con comunicados de prensa, sino con resultados. El marco Mercer se estaba implementando ahora en 4 firmas de capital, separadas 2 juntas asesoras del sector público y un consorcio privado de fintech que llegó a nosotros a través de una referencia sin marcar. Nuestro equipo había crecido de 5 a 21. No teníamos presencia en redes sociales. Ninguna presentación pública. Nuestro sitio web seguía siendo un formulario de una sola página detrás de un portal protegido por contraseña. No éramos una marca, éramos una estructura. Y sin embargo la voz seguía corriendo. Recibí la señal final a principios de abril. Un correo electrónico, sin asunto, enviado desde una cuenta privada. Una que reconocí. Julian.
La Junta ha votado no renovar mi mandato. Supongo que ya lo sabías. Por si sirve de algo. Tenías razón. Solo pensé que tenía más tiempo. Me quedé con el mensaje durante un buen rato. No con satisfacción, con quietud. Porque ahí estaba la última nota silenciosa. El eco de un hombre que una vez me borró con un contrato doblado y una mirada en blanco. Ahora doblado él mismo, dejado fuera del mismo edificio que una vez gobernó. No respondí. No quedaba nada por decir. No organizamos una fiesta. No hubo brindis ni gran anuncio. Solo un pequeño cambio. Nos mudamos a la 8ª planta, la que Oryx solía alquilar antes de su reducción. La planta donde celebraban sus revisiones trimestrales, sus sprints de innovación, sus cenas con inversores. La alquilamos discretamente bajo el nombre secundario de Mercer y no renovamos nada. Mantuvimos las paredes desnudas, las luces suaves, el espacio eficiente. Y en el centro, donde solía estar su logotipo, grabamos una sola frase en acero cepillado, construido a partir de lo descartado. Esa mañana, mientras estaba en el vestíbulo con la tarjeta de acceso en la mano, observé al nuevo equipo entrar en el edificio analistas, desarrolladores, arquitectos de operaciones. Todos ellos, una vez enterrados bajo la burocracia, ahora operando con propósito y claridad. Vi a Rhys sosteniendo la puerta para Chandra. A Evan haciendo malabares con 2 portátiles y una caja de cápsulas de expreso. A Alma ajustándose la bufanda, recitando métricas de entregables en voz baja. Ya no necesitaban que los dirigiera. Se dirigían a sí mismos. Y eso, más que cualquier titular o ronda de financiación, me dijo que habíamos hecho algo raro, nos habíamos vuelto obsoletos de la mejor manera posible. Más tarde esa tarde, encontré una nota metida en el cajón de mi escritorio, doblada por la mitad, sin nombre, solo 4 palabras, no te convertiste en ellos. No reconocí la letra, pero no lo necesitaba, porque había escrito esa frase en mi cabeza una y otra vez, cada vez que la tentación se colaba. De escalar por reconocimiento, de ganar por ego, de hablar más alto solo porque podía. Esa frase se había convertido en un pacto silencioso, y ahora alguien más se había dado cuenta. Al final de la primavera, Mercer Quiet Strategies se había expandido a 3 verticales: arquitectura de entrega financiera, modelado de cumplimiento y reestructuración ética. Pero todavía comenzábamos cada lunes de la misma manera. Sin agenda, sin presentaciones. Solo 10 minutos de silencio en la mesa larga donde cada uno escribía 3 preguntas. ¿Qué construí esta semana? ¿A quién ayudó? ¿En qué estoy tentado de convertirme? La tercera era la que más importaba, porque la venganza nunca es el verdadero peligro. La deriva sí lo es. El último viernes del trimestre, tomé el camino largo a casa. Pasé por el callejón donde una vez lloré en una taza de café la primera semana después de la degradación. Pasé por la librería donde Jules me había susurrado por primera vez su sí. Pasé por el viejo ascensor que solía atascarse entre las plantas 12 y 14 cuando todavía era invisible, todavía esperaba. El edificio se alzaba detrás de mí, alto y quieto, y en algún lugar dentro los viejos nombres se desvanecían de los directorios. Las luces se atenuaban. Las reuniones eran más cortas, las preguntas más silenciosas. No me detuve a mirar atrás. No porque ya no me importara, sino porque ya no necesitaba su silencio para validar el mío. Esa noche me senté en mi balcón con el portátil cerrado y observé a la ciudad inhalar. En algún lugar alguien preparaba una nueva propuesta. En algún lugar alguien tramaba una rebelión silenciosa. En algún lugar una mujer que aún no había sido escuchada abría un documento en blanco y se atrevía a escribir la primera frase de su propio marco. Y esperé fervientemente, sin vergüenza, que no esperara permiso, que se moviera en silencio, con precisión, como hicimos nosotros. Epílogo. Una semana después, una analista junior de una firma de la competencia apareció en nuestra puerta. Su chaqueta era demasiado grande. Sus zapatos estaban gastados en los talones. Extendió un currículum doblado y dijo: «He oído que no usáis títulos de trabajo, pero me gustaría ser útil».
Sonreí, no por orgullo, no por lástima, solo confirmación. Ya estás a medio camino, dije. Ven a ver lo que estamos construyendo. Me siguió adentro. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y el siguiente capítulo, el suyo, comenzó. Si alguna vez te han despedido, subestimado o reescrito, silenciosamente, de una historia que ayudaste a construir, que esto sea un recordatorio. No tienes que quemar el sistema, solo tienes que construir uno mejor encima de él. Y a veces la frase más poderosa en la sala no es una amenaza o un titular. Es esta: ya no necesitamos tu permiso. Ahora ve y construye. En silencio. Implacablemente. A veces el mundo no te rompe con fuego o furia, te rompe con silencio. Ignora tus contribuciones, borra tu nombre de los créditos y coloca a alguien menos cualificado pero más conveniente en el asiento que construiste con tus propias manos. Te dice que ya no eres valioso en una reunión a la que ni siquiera te invitaron. Y de alguna manera la traición no llega con gritos. Llega con frases educadas como reestructuración, reajuste o encaje. Así funciona el borrado. Sonríe mientras cierra la puerta. Pero esta es la verdad que no te enseñan cuando te excluyen, no terminan tu historia. Te liberan para que escribas una mejor. Delia no gritó. No irrumpió en los pasillos exigiendo justicia o venganza. No interpretó el papel de la ejecutiva enfadada y descartada que lucha por migajas de reconocimiento. En cambio, hizo una pausa. Observó. Calculó. Y luego, con elegancia y claridad, construyó algo más fuerte, más inteligente y más verdadero. No respondió con ruido. Respondió con estructura. Y eso es lo que hace que esta historia importe. No porque termine con venganza, sino porque termina con restauración. La silenciosa recuperación del propósito. La negativa a convertirse en lo que te hirió. La disciplina de decir, no estoy aquí para vengarme, estoy aquí para construir lo que nunca fuisteis, lo suficientemente valientes como para imaginar. La victoria de Delia no fue explosiva, fue precisa, y eso es lo que la hace inolvidable, porque la verdadera justicia no siempre lleva capa. A veces lleva ropa discreta, sube por las escaleras y espera hasta que sea el momento adecuado. Así que si alguna vez te han pasado por alto, te han menospreciado, te han borrado de una sala que ayudaste a diseñar esta historia, fue para ti. Si alguna vez te has preguntado si tenían razón cuando te dijeron que te quedaras pequeño, callado, agradecido, no la tenían. Y si has estado construyendo algo en silencio, en segundo plano, un proyecto, un sueño, una segunda oportunidad, entonces ya sabes la verdad. El silencio no significa rendición, significa estrategia. Y cuando llega el momento, ese silencio se convierte en la fuerza más poderosa de la sala. Si esta historia resonó contigo, si te recordó algo que has soportado o algo que has superado, no te lo guardes. Comparte tu historia en los comentarios. Deja que tu voz se alce donde la de ellos una vez cayó en silencio. Y si estás construyendo algo tuyo en silencio, que sepas que no estás solo. Suscríbete al canal para recibir más historias como esta, historias de resiliencia, estrategia, justicia y el poder de las revoluciones silenciosas. Porque a veces las mejores remontadas no rugen, susurran y luego ganan.